Dicen que las bodas son un canto a la familia y a la gratitud, pero la víspera del enlace de mi hijo descubrí que la palabra familia puede volverse un filo muy afilado si la blanden manos egoístas. Soy Elena Garrido, 70 años recién cumplidos, viuda desde hace casi 3 décadas y exfuncionaria del Registro Civil de Valencia. Sellé miles de partidas de nacimiento y certificados de matrimonio. Fui testigo silencioso de alegrías ajenas mientras regresaba. Al caer la tarde, a una casa donde solo el goteo del reloj llenaba el pasillo. Cuando mi esposo, Luis, murió de un infarto, quedé sola con Adrián, de 8 años. Desde entonces, tracé mi mundo alrededor de su bienestar. Doble turno en la oficina, clases nocturnas de mecanografía para ascender, bolsillos siempre listos a vaciarse cuando aparecían sus necesidades. Durante años fue nuestro ritual de domingo. Él venía a desayunar tostadas con tomate, sin ajo, detestaba el ajo. Y me contaba sus pequeñas tragedias escolares. Poco a poco, los domingos se diluyeron en compromisos de adulto. Primero, mamá, Olga tiene planes. Después, iremos a comer con sus tíos, hasta que acabé comprando pan solo para mí. Aprendí a preparar media jarra de café en vez de una entera. Cuando me anunciaron la boda, respondí como lo haría cualquier madre enamorada de su único hijo. Cuenta conmigo para todo. Vendí 2 pulseras de mi madre y un anillo que guardaba para urgencias. Rescindí un pequeño depósito a plazo y contraté una villa en Javea con vistas al Mediterráneo, servicio de catering de primer nivel, flores exóticas y un fotógrafo con drones que retrataría la costa al atardecer. El presupuesto superaba lo razonable, pero yo solo pensaba en ver a Adrián sonriendo. Durante los preparativos, noté como Olga, mi futura nuera, me sonreía apenas lo justo, con esa mueca de cortesía que se quiebra cuanto antes. Atribuí su frialdad al estrés de la boda del año, como decían sus amigas. Mientras yo enviaba transferencias y coordinaba proveedores, ella pulía el programa minuto a minuto y subía historias a Instagram con la etiqueta La Boda Garrido Baeza. Mi consuelo era creer que cuando todo hubiera pasado y fuéramos oficialmente familia, las distancias se acortarían. ¡Qué ingenua! La noche del ensayo. Llegué a la villa 1 hora antes. Llevaba en las manos un pequeño ramo de azahares, recién cortados del patio de mi vecina. Olían a infancia y quería ofrendar ese aroma a Olga. El lugar era un sueño. Luces doradas colgadas entre palmeras, la piscina infinita fundiéndose con el mar, las mesas redondas vestidas de lino beige, adornadas con centros de peonías. Todo esto lo financiaste tú, murmuré para mis adentros, pero preferí sentirse invitada antes que dueña. Mientras la wedding planner, una tal Salomé Torregrosa, sonrisa impecable y móvil pegado a la palma, dirigía los movimientos de damas de honor, vi a la sobrina de Olga, Irene, escondida tras una columna. Vestía un tutú color marfil, las mejillas pintadas con brillo, pero sus ojos pedían auxilio. Me acerqué, le ofrecí una galletita que siempre llevo en el bolso para emergencias azucaradas y le susurré que mañana sería la flor más bonita del jardín. Apenas me dio las gracias, antes de que Olga irrumpiera con tacones que golpeteaban en la tarima. Irene, cariño, estás arrugando el vestido. Ven, la niña voló. Yo me quedé pegada a la columna, sosteniendo el ramo de azahares que ya no sabía a quién entregar. Abrí el bolso, guardé la flor y me forcé a sonreír cuando Adrián, con su traje aún sin abrochar del todo, tropezó al recitar los votos. Olga le corrigió en un susurro a medio camino entre la sorna y la impaciencia. Reí por lo bajo, como tantas veces reímos las madres cuando nuestros hijos pronuncian mal esternocleidomastoideo en clase de ciencias. Pero esta vez Adrián no buscó mi mirada de aprobación, buscó la de ella. Terminada la coreografía, todos pasaron al comedor para la cena de ensayo.
Busqué mi nombre en las tarjetas y lo hallé en la última mesa, pegada a la puerta de la cocina, junto a primos lejanos que reconocí por fotos de Navidades antiguas. En la cabecera, Olga y Adrián reinaban rodeados de su corte. No pasa nada, me dije. Mañana me sentarán más cerca. Y mastiqué esa frase como se mastican las evidencias que duelen. Al final del postre, Olga se me acercó con copa de cava en mano. Su sonrisa brillaba tanto como las lámparas de cristal murano que había alquilado para la ocasión. Elena, ¿podemos hablar un instante? En privado. La seguí hasta una terraza lateral desde la que la luna se reflejaba en el agua negra. La brisa olía a jazmín y al primer trueno del desastre. Mañana será inolvidable, arranqué ella. Adrián y yo hemos estado soñando con nuestro futuro, y hay algo que nos ayudaría a empezar con buen pie. Su mirada viajó de mi cara a un punto indefinido, quizá mi bolso, quizá la nada. Hemos encontrado un ático increíble frente a la playa de la Malvarrosa, pero la entrada es, sustanciosa. Y, bueno, tu casa está libre de hipoteca, ¿verdad? Mi mente tardó un latido en comprender. ¿Estás pidiéndome dinero para el piso? Balbucié. No exactamente dinero, corrigió. Pensamos que siendo tú ya mayor y viviendo sola, tal vez podrías cedernos la casa como regalo de boda. Tú podrías mudarte a algo más cómodo, más pequeño, más apropiado. Me quedé muda. Cada frase era un golpe y ni siquiera había terminado. Además, prosiguió, como ya cubriste todos los gastos de la boda, esto sería redondear tu generosidad. Un verdadero acto de amor. Olga, mi casa es mi vida. Noté que mi voz salía frágil pero firme. Allí están los recuerdos de Adrián niño, de Luis. Los recuerdos viven en el corazón, Elena, interrumpió, con tono casi de maestra alumna. Las paredes son ladrillos, y nos ayudarías a formar una familia. No voy a ceder mi casa. Su copa tembló 1 milímetro, su sonrisa se agrietó. Creo que no entiendes, dijo con un hilo de voz. No es una petición, es una necesidad. Intenté respirar, pero el aire se espesó. A lo lejos se oía música y risas, como un eco ajeno a aquel cuchillo. Se acabó, Olga. No voy a regalarte mi hogar. Su mano se alzó antes de que pudiera adivinarlo. El chasquido de su palmada contra mi mejilla resonó como un látigo. Sentí el sabor metálico de la sangre al morderme la lengua. El silencio posterior fue absoluto, un abismo sin viento. Giré la cabeza y vi en la puerta a 2 damas de honor y a Irene, petrificada con su tutú marfil, y detrás Adrián con un gesto que vacilaba entre protegerla a ella o sostenerme a mí. Eligió la nada. Alicé mi blusa, acomodé el bolso y murmuré, «Buenas noches». Caminar de vuelta por el salón fue atravesar un túnel de miradas que no sabían si aplaudir o apartar la vista. Recogí mi chaqueta, rocé el hombro de Salomé para despedirme con un «gracias por todo» y abandoné la villa con el paso firme que me quedaba. En el coche, las manos me temblaban contra el volante. El ramo de azahares rodó al suelo, pero las lágrimas no salieron. No aún. Tenía un cuaderno azul esperando en casa, y en él cada número que cambiaría lo que aún quedaba de noche. Mi cocina olía a viejo café y pintura descascarada, pero era el bastión de mis certezas. Coloqué el cuaderno azul sobre la mesa. Lo abrí por la mitad y empecé a marcar números. Salomé había escrito a mano, disponible 24 horas al pie de su tarjeta. «Salomé, soy Elena», dije en cuanto contestó, la voz apenas un susurro de furia. «Cancela todo». ¿Todo? Villa, catering, flores, música, fotógrafo, fuegos artificiales. Todo lo que se pagó con mi dinero queda anulado. Pero mañana es la boda. Mañana habrá otra cosa. Ajusta las penalizaciones. Yo me haré cargo. Salomé titubeó, pero su ética venció al negocio. Lo entiendo. Tras esa llamada vinieron otras.
transporte para invitados, hotel de cortesía, alquiler de menaje. Cada proveedor reaccionó entre shock y vergüenza ajena al oír el motivo. Bastó una frase. La novia agredió a la madre del novio. Hubo silencio, luego comprensión. Cancelado. A las 2:30 de la madrugada. La lista tenía todas las cruces del fin. Cerré el cuaderno. El golpe en mi mejilla latía al ritmo de mi corazón, pero dentro sentía una quietud extraña, como si una presa hubiese cedido y el agua finalmente encontrara cauce. Entonces sonó el móvil. Adrián. No contesté de inmediato. Miré la pantalla vibrar. Al quinto tono respondí. «Mamá, ¿qué has hecho?» Su voz era un grito ahogado. «Salomé dice que lo has cancelado todo». «Así es». «No puedes. Acabo de hacerlo». «Hay 150 invitados. Una lista de espera que tardamos meses en cuadrar. Pueden irse a la playa. Hará buen día. Olga. Olga está destrozada. Olga me pegó». Silencio. Un bebé debió llorar en alguna habitación remota. Un perro ladró fuera. Dentro de nuestra línea nada. Mamá fue un impulso. Está nerviosa. Tu impulso fue quedarte quieto. No sabía qué hacer. Siempre supe qué hacer cuando eras niño y el mundo se te venía encima. Ahora te toca a ti. Colgó. Desenchufé el teléfono de la pared. Ignoré el móvil silenciado y me preparé una tila. Temperatura tibia. Corazón en paz. Al alba mi mejilla lucía un moretón violáceo. Me observé en el espejo del pasillo. Mi nueva máscara, pensé. Una advertencia. Puse orden en la casa como un autómata. Lavé una taza, colgué la toalla, regué el geranio. El teléfono fijo seguía mudo, y así lo dejé. A las 9, alguien llamó a la puerta. Adrián, traje arrugado, corbata suelta. Olga se quedó en el coche. Mamá, dijo con voz rota. No hay boda. La gente viene en camino. El hotel exige explicaciones. Diles la verdad. No puedo. Esto es humillante. La humillación empezó anoche, hijo. Su mirada descendió a mi mejilla y por fin vi asomar la vergüenza. Olga quiere disculparse. Que escriba. Quiere hacerlo cara a cara. También me abofeteó cara a cara. Ahora le toca la letra. Me ofreció un sobre arrugado. La confirmación de reserva de un ático en la Malvarrosa, firmada por ambos con señal pagada. El plan era perfecto hasta que yo me negué. Lo tomé, lo rompí despacio y dejé los pedazos caer en su mano. Mamá, estás destrozando mi vida. Estoy reconstruyendo la mía, respondí. Y todavía no has dicho lo siento. El lo siento tardó 10 segundos en cruzar sus labios, pero llegó. No lo abracé, solo asentí. Después cerré la puerta y apoyé la espalda. Un nuevo día había comenzado. Dormí poco. A la mañana siguiente fui directa al despacho de Marcos Segarra, el notario jubilado que había sido compañero de mi marido. Mientras el café de máquina burbujeaba, le resumí la escena del golpe, la cancelación y la conversación con Adrián. ¿Quiere cambiar el testamento ahora mismo?, preguntó él, ajustándose las gafas. Lo antes posible. ¿Desheredar por completo? No, quiero que sepa que sigo siendo su madre, pero también quiero que entienda la palabra consecuencia. Déjale la legítima estricta. El resto irá a otro lugar. ¿A quién? Ya lo decidiré. Pienso fundar algo útil con ese dinero. Dije sorprendida de oír en voz alta un pensamiento que había estado murmurando apenas unas horas en mi cabeza. Marcos esbozó media sonrisa, la misma que usaba cuando Luis le pedía un favor improbable. Entonces preparemos también la escritura de constitución de tu fundación. A las 11 ya tenía ante mí un borrador de testamento revisado, un poder notarial blindado, por si Adrián intentaba mover cuentas sin permiso, y un listado de pasos para registrar formalmente una entidad sin ánimo de lucro. Salí del despacho con los documentos bajo el brazo y una ligereza extraña, como si me hubieran extirpado un peso alojado entre las escápulas durante años.
2 días después, Olga apareció sola en mi portal empapada por un chaparrón de finales de mayo. Llevaba los tacones en la mano y el maquillaje corrido. No abrí del todo el portón, dejé la cadena. «Vengo a disculparme», susurró, y vi que temblaba, tiza de frío. «Por escrito te dije». Extendió un sobre. «Perdón», se leía sobre la solapa. Dudé un instante antes de soltar la cadena. Dentro traía 3 hojas manuscritas, ni rastro de una nota impresa a toda prisa. Donde reconocía su violencia inaceptable, admitía la codicia y terminaba con una frase que me desarmó un poco. «Sé que no merezco tu perdón y quizá nunca lo obtenga, pero necesito empezar pidiéndotelo». La invité a pasar a la cocina. Le di mis zapatillas de felpa. Se las calzó sin protestar. El silencio se instaló entre nosotras, junto al hervor lento del agua para un té. «¿Dónde está Adrián?», pregunté al fin. «En terapia», respondió, y me miró de frente. Recomendación de su psicólogo: que tengamos espacios separados para entender qué queremos realmente. Tomó la taza con ambas manos, sorbió un poco y añadió: «Quiero pagar la mitad de todo lo que costó la boda». «No necesito tu dinero. Lo necesito yo», replicó, para mirarme al espejo sin sentir que todo sigue a crédito. Le creí porque, aunque sus manos temblaban, sus ojos estaban firmes, sin el brillo altivo con que me ridiculizó aquella noche. Aún así, mi confianza no se perdió en un día. Tampoco volvería en 2. «De acuerdo», concedí. «Empieza devolviendo lo que ya has podido reunir. El resto a plazos. Lo firmaremos ante notario». Asintió sin rechistar. Al despedirse no intentó abrazarme. Solo inclinó la cabeza, se calzó los tacones y antes de cruzar la puerta murmuró: «Gracias por no cerrar todas las puertas». Junio llegó con olor a azahar tardío y al goteo incesante de correos electrónicos. Alguien del Levante consiguió los detalles básicos y publicó un reportaje. La madre que canceló una boda de 30.000 euros tras recibir una bofetada. No mencionaron nombres. Yo había exigido anonimato. Pero Valencia es un pañuelo. La historia corría de boca en boca. Las primeras cartas llegaron por correo convencional. Mujeres mayores pidiendo consejo. Luego siguieron mensajes por Facebook, llamadas perdidas, notas deslizándose bajo mi puerta. Todas sonaban parecidas. «Soy Pilar, 72. Mi nuera me exige vender mis joyas para pagar su máster. ¿Qué haría usted?» Rita, mi compañera de pinceles, me empujó. «Necesitas una oficina, aunque sea mínima. Y un nombre. ¿Fundación Dignidad te suena muy solemne?» «Suena perfecto». Entre visitas al notario y reuniones con una abogada pro bono, alquilamos un local modesto en la calle Pintor Sariñena. 2 despachos, una mesa redonda y un sofá rescatado de Wallapop. Colgamos un cartel sencillo: «Fundación Dignidad. Orientación legal y emocional para personas mayores». El día de la inauguración, inesperadamente, apareció Adrián con 2 cajas de cartón. «Traigo café, tazas y...» abrió la segunda caja. «Un proyector que ya no usamos», me señaló una pared vacía. «Pensé que podríais proyectar charlas o películas». Su voz era tímida, sus ojos, rojos de haber dormido poco. Rita aceptó el donativo con una sonrisa. Yo le di un abrazo breve. El primero en mucho tiempo. No era perdón aún, pero sí un puente. A finales de agosto me llegó la tasación definitiva de mi casa. 494.000 euros. Firmé la venta sin temblar. La mitad se destinó a mi nuevo apartamento. La otra a un fondo inicial para la Fundación Dignidad. Marco Segarra elaboró un contrato blindado. Ningún heredero podría reclamar ese dinero. Cuando lo conté a Adrián, encajó la noticia mejor de lo que temía. «Supongo que es justo», dijo. «De todos modos sigo teniendo la legítima estricta. Si cumplo. Y si no», añadí, «todo irá a la fundación». Asintió. «Y me parece bien. Había madurado a golpes. No deseaba más golpes». El 15 de septiembre, Día Internacional de las Personas Mayores,
celebramos la primera charla pública de la Fundación en un centro cultural cedido por el ayuntamiento. Tema: límites económicos y emocionales con la familia adulta. 60 sillas. Se llenaron 58. La última fila la ocupaban Adrián y Olga, sentados con discreción. Cuando subí al estrado, un estrado improvisado con palés y una alfombra roja, mi mejilla ya no mostraba rastro del moretón, pero yo recordaba exactamente dónde había ardido. Miré a la audiencia y pensé en Irene, la niña del tutú, en las cartas que dormían en mi escritorio, en las mujeres que aún no saben decir no. Buenas tardes, me llamo Elena Garrido, dije, y hasta hace poco creía que la dignidad era algo que se entregaba al nacer y te la devolvían al morir. Hoy sé que la dignidad se defiende cada día, incluso o sobre todo cuando quienes amas ponen precio a tu silencio. Vi cómo Adrián bajaba la vista. Olga apretó su mano. Yo seguí. Esta fundación existe para acompañar a quienes aún no han encontrado la fuerza de dar ese paso. Hay asesoría legal gratuita, grupos de apoyo, talleres de asertividad y, sobre todo, un recordatorio: no están solas. Al terminar, la sala se puso en pie. Las palmas retumbaron contra el techo bajo. Cuando bajé, Adrián me esperaba con los ojos húmedos. Mamá, gracias por enseñarme también a mí lo que significa dignidad. Ese fue, por fin, su disculpa pública. No hubo prensa. Bastaba con las 58 personas que lo oyeron. Lo abracé, ahora sí, sin reservas. Olga se acercó después. Me tendió un sobre. La primera transferencia de su plan de pagos, firmada y sellada. Nos llevará años saldar todo, susurró. Pero quiero que sepas que cada euro que devuelva llevará un trozo de mi gratitud. La miré a los ojos. Ya no relucían de soberbia, sino de algo mucho más valioso: consecuencia. El otoño en Valencia llegó tardío y suave. Aire todavía tibio al caer la tarde. Olor a castañas asadas en la plaza del ayuntamiento. Y un cielo tan despejado que el mar parecía un espejo. En el local de la calle Pintor Sariñena trabajábamos contrarreloj. El primer mes tras la charla inaugural recibimos 126 consultas. Viudas presionadas a firmar hipotecas para nietos. Abuelas obligadas a cuidar bisnietos sin descanso. Mujeres de 80 años que avalaban préstamos sin entender los riesgos. Nuestra pequeña mesa redonda se convirtió en un centro neurálgico donde latían historias de toda la comunidad valenciana. Rica contactó a su hija Maika, trabajadora social, y a los pocos días teníamos 3 voluntarias más: Leticia, abogada recién titulada; Soraya, mediadora familiar; y Amalia, excontable de banca. Organizaron un sistema de turnos, abrieron un correo oficial y pusieron un cartel nuevo en la entrada: atención confidencial, lunes a viernes, 10:14 y 16:19 horas. Los primeros casos nos quitaron el sueño. Recuerdo especialmente a Maruja, 79 años, que vendió su piso para pagar los gastos de su nieta en Canadá y ahora dormía en un sofá prestado. O a Gertrudis, 83, cuyo hijo falsificó su firma para rehipotecar la casa y mantener su negocio de apuestas. Nadie las había escuchado sin juzgarlas, hasta que cruzaron nuestra puerta. Todas las tardes, cuando el centro cerraba, Rita y yo nos sentábamos frente a las carpetas y con un vaso de horchata o un café ralo repasábamos nombres, fechas, plazos judiciales. Después yo regresaba a mi apartamento, dejaba los expedientes en la mesa de la cocina y me obligaba a pintar al menos 1 hora para no hundirme en la gravedad ajena. Descubrí que los tonos turquesa y ocre eran ungüentos contra el desaliento. Una mañana de noviembre recibí una llamada del programa Mediterráneo, el magazín más visto de la franja matinal. «Señora Garrido», dijo la productora, «queremos entrevistarla en directo». Su historia está inspirando a muchas personas. No busco fama, respondí. Busco cambiar realidades en pequeña escala. Precisamente eso queremos mostrar,
insistió. La importancia de poner límites. Le prepararemos un formato respetuoso. El equipo de la fundación votó. 5 a favor, 1 abstención, yo misma. Amalia lo explicó bien. Si damos la cara en un medio grande, pondremos foco en los abusos a mayores que la gente prefiere ignorar. Cedí. El 18 de noviembre. A las 17 me senté bajo los focos del plató. Llevaba un vestido verde botella y en el bolsillo del abrigo el dibujo de Lucía doblado en 4, mi talismán. La entrevista empezó cordial, pero a los 8 minutos la presentadora lanzó la pregunta cebo. Su nuera dice que usted exagera y que actuó por estrés nupcial. ¿Tiene algo que decirle? Respiré hondo. En lugar de devolver la puya, conté la historia de Maruja y cómo una semana antes habíamos logrado que el banco paralizara el desahucio gracias a una denuncia por vicio de consentimiento. Hablé de las cartas, de los silencios forzados, de la necesidad de leyes más protectoras. Cuando terminé, el estudio estaba en silencio. La presentadora asintió con los ojos brillantes. Gracias, Elena. Hoy hemos aprendido más de lo que esperábamos. Aquel mediodía, la centralita colapsó. 300 llamadas en 3 horas. Mayormente de hijas y nietas, diciendo, mi madre necesita ayuda, pero no se atreve a hablar. Drita imprimió una pancarta improvisada y la colgó en la fachada. No estás sola. Cada letra, un golpe de rotulador negro. El éxito mediático trajo aliados, pero también escépticos. Un conocido bufete de herencias mandó a su representante, el señor Villacorta, a ofrecernos colaboración. Traducción: quedarse con una parte de los casos rentables. Nuestra comisión inicial es del 35%, informó. Pero si firmamos exclusividad, podemos reducir al 30%. La fundación es pro bono, replicó Leticia. No cedemos expedientes a despachos con ánimo de lucro. Señorita, respondió él, condescendiente, ninguna ONG sobrevive sin socios estratégicos. Preferimos la pobreza a la usura, cerró Rita. Villacorta salió indignado. 2 días después, en un periódico local, apareció una columna anónima que hablaba de oportunistas que usan a ancianos vulnerables para ganar donaciones. No tardamos en sospechar el origen, pero decidimos no enredarnos. Quien sigue rumor, cosecha descrédito tarde o temprano. En diciembre, Adrián y Olga cumplieron 8 meses de terapia. Me invitaron como observadora a una de sus sesiones conjuntas. Acepté, no sin vacilar. El despacho de la psicóloga olía a cedro y a salvia. Había una pecera con peces beta y un móvil de papel que giraba muy despacio. Me senté en una butaca frente a ellos. La doctora Salvat empezó. El objetivo de hoy es verbalizar responsabilidad. Adrián, ¿qué descubriste sobre ti? Que tendía a evitar el conflicto a costa de la persona que más me ha querido, respondió él sin leer notas. Y que esa pasividad es violencia encubierta. Olga, ¿y tú? Que confundía seguridad con posesión. Cuando pedí la casa de Elena, en realidad rogaba por un salvavidas a mi miedo al futuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me conmovió el llanto, sino la claridad con que se expuso. Tomé aire. Yo he descubierto algo también, dije. Que ser madre no significa ser tierra de uso común. Significa ser raíz. Y la raíz no se arranca, se honra. Nos quedamos callados. La doctora sonrió. Eso suena a un primer cierre. Falta lo más difícil, la práctica constante. Cuando salimos, Olga me alcanzó en el pasillo. ¿Te molestaría si hiciera voluntariado en la fundación? Quiero devolver de otra forma. Estudia contabilidad, ¿verdad? Pregunté. Sí. Entonces ven los jueves. Amalia necesita ayuda con balances. Su abrazo fue tenue, contenido, pero auténtico. Esa Navidad, mi apartamento se llenó de voces nuevas. Rita, Maika, Leticia, Amalia, varias usuarias de la fundación. Y a última hora, Adrián con un tupper de pisto que cocinó siguiendo la receta de su padre. Antes de cenar,
Propuse un brindis. Por los límites que protegen. Por las segundas oportunidades, añadió Adrián. Y por las mujeres que se atreven a decir, basta, cerró Rita. El cava burbujeó como un río alegre. Desde el balcón, las luces del puerto parecían luciérnagas posadas sobre el agua. Olga se acercó con su plato y me susurró. He devuelto ya un 20% de la boda. El resto antes de 24 meses, lo prometo. Lo sé, sonreí. Tu palabra vale más que cualquier pagaré. Cuando los invitados se fueron y el silencio volvió a mi sala, pensé en Luis, mi marido. Miré su foto, esa donde sostiene a Adrián recién nacido, y no sentí nostalgia, sino gratitud. Él también habría brindado por la dignidad. Año nuevo, etapa nueva. La fundación necesitaba crecer. Presentamos un proyecto al ayuntamiento para abrir un servicio de mediación itinerante por pueblos pequeños, donde el aislamiento agravaba los abusos. La concejala de Servicios Sociales, Marisol Bataller, me citó en su despacho con 3 asesores. Les conté el caso de Gertrudis y cómo casi pierde su casa en Burjasot por una deuda que no entendía. Mostré cifras. 30% de los mayores valencianos viven solos. El 12% declara sufrir presiones económicas de familiares directos. Marisol se quitó las gafas. Elena, su proyecto cubre un vacío evidente, pero el presupuesto municipal es limitado. ¿Y si aportamos nosotros la mitad? Propuse. He vendido un cuadro la semana pasada. No soy Picasso, pero ayuda. Rieron. Leticia intervino. Podemos sumar el trabajo voluntario de 10 mediadores colegiados. Finalmente aprobamos un convenio piloto de 6 meses. Esa tarde, al cruzar la plaza con el viento en la cara, sentí que la vida me regalaba una segunda juventud, hecha de pinceles, papeles judiciales y cafés con mujeres que descubrían su propia voz. Febrero trajo una sorpresa agridulce. Lucía, la niña de los jazmines, ingresó en el hospital con apendicitis. Su madre me llamó para decir que preguntaba por la señora Valiente. Llevé un libro de colorear, un ramo de crisantemos naranjas y mi mejor tonadilla de bolero para entretenerla. Cuando la doctora entró, nos encontró cantando La gloria eres tú. Al salir de la habitación, me topé con Amparo, la madre de Olga, que esperaba su turno de consulta para un chequeo cardíaco. Hubo un segundo incómodo. Luego me ofreció la mano. Elena, vengo siguiendo su fundación. Ayudan de verdad. Intentamos. Suspiró. Nunca entendí del todo a Olga. Ahora me doy cuenta de que la empujé a buscar seguridad en el lugar equivocado. Nunca es tarde, dije. Yo también estoy aprendiendo aún. Nos despedimos con una promesa. Encontrarnos otro día para hablar sin prisas. Así descubrí que el puente más difícil no era con Olga, sino con la madre que educó a Olga. Marzo. Se cumplía un año desde la boda sin boda. Adrián y Olga organizaron un acto pequeño en el salón de actos de la fundación. No una boda, sino un compromiso público de respeto mutuo. Yo acepté asistir como invitada, no como financiadora. Llegaron 40 personas, amigos, terapeutas, varias usuarias del centro. Lucía con un lafo nuevo. Rita proyectó fotografías de las actividades del año, talleres de autoestima, sesiones grupales de asesoría, excursiones al parque tecnológico para que las abuelas pierdan el miedo a los cajeros electrónicos. Cuando Adrián tomó el micrófono, dudó un instante. Después empezó. Hace un año estaba convencido de que el amor se demostraba acumulando cosas. Hoy sé que el amor se demuestra escuchando no y respetándolo. Olga habló después. Su voz tembló, pero resistió. Creí que estabilidad significaba control. Ahora entiendo que estabilidad es caminar juntos sin cadenas. Abrieron un sobre lacrado y firmaron un documento. Si alguna mefuno coaccionaba económicamente al otro o a cualquier miembro de la familia, cedía automáticamente su parte de bienes gananciales a la Fundación Dignidad. Los aplausos fueron largos, pero lo que me emocionó no fue el sonido, sino ver a Lucía aplaudir muy seria,
como si comprendiera la solemnidad. Esa noche, en mi terraza, Adrián me ayudó a recoger los vasos de plástico. ¿Estás orgullosa de nosotros? Estoy orgullosa de lo que estáis construyendo, corregí, que es distinto de estar orgullosa de vosotros como personas. Eso ya lo estaba desde el día que naciste. Se le humedecieron los ojos. Después, con voz vacilante, preguntó: «Mamá, ¿piensas reabrir el tema de la herencia?» «Cuando cumplan un año completo de terapia y las condiciones», respondí, «revisaremos». «¿Y si recaemos?» «Entonces la fundación recibirá lo que corresponda». «Es justo», asintió. «Gracias por no rendirte conmigo». Nos abrazamos largo. Noté que su espalda ya me temblaba con inseguridad. Ahora sostenía la carga de sus propias decisiones, y eso lo hacía más alto. La primavera estalló en bugambillas púrpuras sobre las fachadas, y una brisa cálida que olía a sal y a azahar. La Fundación Dignidad inauguró su programa itinerante. El primer pueblo visitado fue Benaguasil. Amalia condujo la furgoneta prestada, vieja, pero pintada con flores hechas por Lucía, y yo vi la charla inicial en el centro cívico. Al final, una señora de 90 años se acercó y me susurró al oído: «Mi nieto me dice que firme para ayudarle». Casi lo hago, pero la escuché. «Ahora primero vendré a su oficina». Me apretó las manos como si hubiera encontrado un salvavidas en mitad del río. Esa noche, en la casa rural donde nos alojaron, Rita y yo brindamos con horchata y fartons. «No soñaba con tanto», admitió ella. «Yo tampoco». «¿Y ahora qué sueñas, Elena?» Miré el cuadro incompleto que había traído para pintar en ratos libres. Un mar en calma y al fondo un faro. «Sueño con que llegue el día en que la fundación no haga falta porque respetar a los mayores sea la norma, no la excepción». Rita se rió. «Tenemos trabajo para rato». Volvimos a Valencia un domingo al atardecer. Al entrar en mi edificio, encontré un sobre en el buzón, el logo del juzgado de primera instancia. Se me heló la sangre. Abrí allí mismo. Se comunica que doña Gertrudis Ríos ha interpuesto demanda contra su hijo por administración desleal, asunto instruido con la documentación aportada por la Fundación Dignidad. Se cita a usted como testigo clave. Me senté en el escalón. Habíamos logrado dar el paso más difícil, llevar a juicio a un familiar por abuso económico. Era una victoria para Gertrudis, pero también una advertencia para todos los Villacorta del mundo. Subí a casa con el corazón latiendo como tambor. Encendí la lámpara, saqué el pincel y añadí el último trazo al faro de mi lienzo, una luz encendida, firme, sobre el mar nocturno. Alguien tocó a la puerta. Era Lucía con su madre. Traían una bandeja de empanadillas de espinacas. «Para la señora Valiente», dijo la niña. Las coloqué sobre la mesa, serví vasos de leche y pensé que si el coraje tuviera sabor, sin duda sabría empanadilla recién horneada. El 10 de mayo, el juzgado número 6 de Valencia se abarrotó como pocas veces. A la derecha, Gertrudis, 83 años, moño apretado y un chal color lavanda tejido por ella misma. A la izquierda, su hijo Ernesto, acompañado de 2 abogados del bufete Villacorta. Entre ambos bandos, una distancia breve de apenas 4 metros, que sin embargo contenía 40 de silencios, reproches y cheques sin explicación. Nosotras, el equipo Dignidad, ocupábamos 3 filas. Rita, Amalia, Leticia, Maica, 3 voluntarias nuevas, y yo con el cuaderno de tapas azules sujeto contra el pecho. Notaba cada latido en la yema de los dedos. La jueza Zabaleta abrió sesión puntual, 20 minutos antes del mediodía. Se acusa a don Ernesto Ríos de administración desleal y apropiación indebida de bienes pertenecientes a doña Gertrudis Ríos. Procede la práctica de prueba. Leticia defendió el caso con una serenidad que hizo bajar los hombros tensos de Gertrudis. Expuso la línea de tiempo. La rehipoteca firmada con letra temblorosa. Los 148.700 euros desviados a la cuenta de una empresa fantasma.
el local de apuestas que quebró a los 6 meses, y el recibo mensual que amenazaba con dejar a la anciana sin casa. Cuando la jueza me llamó a declarar, avancé con paso lento, no por inseguridad, sino para que mi voz llegara sin temblar. Jueza, ¿qué papel desempeñó la Fundación Dignidad? Yo. Solo orientamos a doña Gertrudis sobre sus derechos. Le facilitamos asistencia jurídica gratuita y protegimos su decisión de denunciar. Nada más, pero tampoco nada menos. El abogado de Ernesto intentó el ataque. Señoría, la señora Garrido indujo a mi cliente a un conflicto familiar innecesario con la promesa de lucrarse mediante la herencia. Respiré despacio. No indujimos nada, acompañamos, y la fundación es sin ánimo de lucro. Nuestros estatutos públicos lo prueban. La jueza asintió. Miré fugazmente a Ernesto. Bajó la vista. Sabía que el argumento no había calado. Aquella tarde, al salir del juzgado, Gertrudis se aferró a mi brazo. Si gano, no sabré cómo agradecerte. Ganamos todas, le respondí. Lo importante es que nunca más firmes nada sin leer. Nunca más. 3 semanas después llegó la sentencia. Culpable. Ernesto debía restituir la suma íntegra y los gastos, además de una orden de alejamiento de 300 metros mientras se tramitara el pago. No fuimos a celebrarlo con cava. Lo celebramos ayudando a otra mujer, Encarnación, que traía un caso casi calcado. La victoria judicial tuvo un efecto inesperado. Pintó una diana sobre la fundación. El bufete Villacorta, furioso, presentó una demanda por competencia desleal, alegando que captábamos clientela que en realidad debería contratar abogados privados. Era absurdo, pero costoso. Si no respondíamos en 30 días, podrían cerrarnos cautelarmente. Leticia, todavía en prácticas, se quedó sin color al leer la notificación. Amalia apretó los labios. Rita me miró esperando reacción. No me temblaron las manos, aunque por dentro sentí un cosquilleo antiquísimo, la misma mezcla de miedo y firmeza que había sentido el día que cancelé la boda. Lucharemos. ¿Con qué dinero para procuradores?, preguntó Maika. Con el mío. Elena, eso vaciará tu cuenta. La cuenta está para esto, para sostener la raíz. Esa noche llamé a Adrián. Le expliqué la situación sin rodeos. Mamá, deja que nos ocupemos nosotros de los gastos. Carla y yo hemos guardado todas las devoluciones de la boda. Es justo que ayudemos. Aceptaré solo si lo ves como solidaridad, no como expiación. Lo veo como colaboración. Entonces adelante. Olga transfirió la mitad de lo necesario, ni un euro más ni un euro menos. Al día siguiente, Rita apareció con un sobre. De parte de doña Mercedes, tu vecina. Dice que su pensión puede estirarse un poco. Me negué, pero ella insistió. Elena, compartir dignidad también es dignidad. Conformamos el fondo raíces, pequeñas donaciones en metálico y sobre todo muchas horas pro bono de abogadas que se ofrecieron tras la publicación de la sentencia. Aquella red cortó las fauces del despacho Villacorta. En la audiencia previa, la jueza archivó el asunto por falta de fundamento. Villacorta me cruzó en los pasillos. No ha terminado. Lo sé, respondí. Siempre habrá otro abusador. Por eso seguiremos aquí. Julio llegó envuelto en chicharras y en olor a jazmín nocturno. Cumplía exactamente 1 año y 1 día desde la bofetada que cambió mi vida. El sol se ponía cuando Adrián y Olga tocaron a mi puerta, esta vez con un sobre sellado en cera roja. Cumplimos 12 meses de terapia, dijo él. Aquí están los certificados y la carta de disculpa definitiva que querías. Gracias. Hay algo más. Sacó unos papeles, escrituras de un piso diminuto en Patraix recién comprado. Queremos cederlo a la fundación como sede propia, sin condiciones. Me quedé muda. Olga añadió, es nuestra forma de reconocer el daño y el camino recorrido. Y necesitamos empezar sin deudas morales. Los invité a la terraza. El faro de mi cuadro, colgado en la pared,
parecía guiñar un ojo con su pincelada blanca. Serví agua con menta y los escuché explicar su plan. Vivirán de alquiler un par de años. Cuando ahorren, tal vez celebren una boda pequeña, costeada por ellos mismos. ¿Aceptarás el local?, preguntó Adrián. Miré las escrituras, luego a mi hijo y a la mujer que un día me hizo sangrar el labio. Vi en sus rostros algo nuevo, humildad que no humilla, voluntad de reparar. Lo aceptará la fundación, dije. Yo lo agradezco. Firmamos un preacuerdo simbólico antes de que anocheciera. Olga, al marcharse, se detuvo. Gracias por enseñarme que la fuerza no está en controlar, sino en respetar el no del otro. Gracias por no huir cuando te lo dije. Nos sonreímos, sin promesas grandilocuentes. El respeto no se proclama, se practica. Septiembre, inauguramos la nueva sede con una placa sencilla. Fundación Dignidad Hogar de Asesoría, Escucha y Futuro. Lucía cortó la cinta, pues insistió en ser presidenta de las Flores, y luego dio un discurso improvisado, tremendamente serio para sus 7 años. Aquí ninguna abuelita va a dormir en el garaje. La ovación nos sacudió. Maika se limpió lágrimas. Leticia chocó puños con la niña. Yo sentí que el tiempo hacía un círculo perfecto y suave. Desde aquella tarde recibimos en promedio 10 consultas diarias. Maika organizó talleres de alfabetización digital. Rita coordinó un círculo de pintura terapéutica. Amalia impartió finanzas básicas sin miedo. Descubrimos que explicar un recibo de la luz podía ser tan liberador como ganar un pleito. La víspera de Navidad tenía la mesa puesta para 6. Rita, Amalia, Maika, Lucía y sí, Adrián y Olga como invitados finales. La noticia corrió por la escalera y doña Mercedes terminó uniéndose con un flan casero, porque las celebraciones grandes siempre empiezan con un postre digno. Durante la cena anuncié 2 cosas. La fundación había conseguido una subvención autonómica para replicar el modelo en Castellón y Alicante. Mi testamento pasaba a su versión intermedia. Legado principal a la fundación, pero un 45% para Adrián, sin cláusulas, porque después de un año entero el respeto se había vuelto costumbre, no condición. Adrián no habló enseguida. Levantó la copa, miró a todos y dijo: «Mi madre no me ha perdonado. Me ha enseñado a perdonarme a mí mismo para poder respetarla». Ni un brindis más sincero se ha oído en Valencia. A veces me despierto antes del alba y me pregunto cómo habría sido la vida si aquella noche en la villa hubiese bajado la cabeza y aceptado el golpe como cosas de nervios. Quizás hoy estaría en un sofá, temblando ante la idea de firmar otro cheque, viendo cómo mi identidad se diluye en reglas ajenas. En cambio, cada mañana dibujo el horizonte, y recién entonces comienzo el día. La raíz aprendió que aferrarse no siempre es hundirse, a veces es sostener. Y, cuando la raíz se respeta, el árbol puede crecer torcido, pero nunca caer. Lucía me entregó hace poco un nuevo dibujo, el faro del cuadro que pinté con una pequeña inscripción torpe, para que todas las señoras valientes encuentren la luz. Lo he enmarcado y cuelga junto a la puerta de la fundación. Cuando las usuarias entran, lo leen y sonríen. Yo sé que en ese gesto empieza la diferencia. Han pasado exactamente 2 años desde la boda sin boda. La prensa apenas recuerda el titular, pero en Pasaje Pintor Sariñena y en decenas de pueblos donde llega nuestra furgoneta, la historia sigue rodando como un hilo de voz que se multiplica. Si aquella mujer pudo decir no, quizá yo también. Y eso, amigas y amigos, basta para justificar cada minuto de este camino. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se me antojó ligero como un carrete recién estrenado. Nunca supe si Hugo volvió a leerme las cartas que empecé a recibir cada mes. Líneas torpes donde narraba turnos en un taller de mensajería, cursos de contabilidad, incluso terapia de control de ira. Contesté solo una vez, cuando me avisaron de que la subasta se había consumado. Hugo, la dignidad no se firma ante notario, se practica.
La puerta del patio está pintada de blanco. Cuando aprendas a entrar sin derribarla, quizá tomemos café. Lola doblé el papel, lo cosí a máquina con hilo rojo. 2 puntadas rectas, una en zigzag, y lo envié sin más. Nunca hubo respuesta, y aprendí que a veces el silencio es también una costura perfecta. Asegura el tejido sin añadir más nudos. Yo mientras sigo hilvanando historias en tela y en palabras con las vecinas de Alcalá. Cada vez que una aguja atraviesa la franela y asoma por el reverso, recuerdo la lección. Toda puntada cuesta, pero algunas sujetan la vida entera. Y esas, amiga lectora, hay que darlas una misma. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.